Comunicación en el lugar de trabajo. Empecé a trabajar en mi empresa actual hace poco más de 5 meses. Después de leer innumerables ofertas de trabajo y soportar entrevista tras entrevista, me alegré muchísimo al recibir una oferta. La primera semana fue un poco caótica, como ocurre con cualquier nuevo trabajo. Mi predecesor se había ido antes de mi llegada, así que había mucho que tenía que averiguar por mi cuenta. Ansioso por demostrar mi valía, enfrenté el desafío de frente, apoyado por mi gerente y colegas amigables de otros departamentos. Una cosa que necesitas saber sobre mí es que soy horrible para recordar nombres y caras. En mi mundo ideal, la gente llevaría etiquetas con su nombre todo el tiempo. Lamentablemente, no existe tal regla en la realidad y como resultado, he pasado muchas conversaciones con colegas preguntándome con quién exactamente estaba hablando. Por lo tanto, no me sorprendió cuando recibí un mensaje de alguien cuyo nombre no me sonaba. Este colega, con el nombre de usuario Mike Rix 1 y una foto de perfil predeterminada, era educado aunque muy interesado en mi vida y trabajo. Con el interés de mantener una relación amistosa pero profesional, mantuve mis respuestas cortas y directas. No me molestaba mucho la naturaleza inquisitiva de Mike, porque demostraba ser una fuente muy útil de información. Cada vez que encontraba un problema que no podía resolver, Mike estaba ahí con una solución. Esta mañana finalmente hablé de estos mensajes con Imane, nuestra recepcionista. Imane sabe todo sobre todos, lo que la convierte en la persona ideal para chismes de oficina. Imane, le pregunté mientras tomábamos un café, ¿conoces a alguien llamado Mike? Revisé el organigrama pero no encontré nada. Ella lo pensó y negó con la cabeza. Hasta donde yo sé, no tenemos a ningún Mike trabajando aquí ahora mismo. ¿Sabes algo más sobre él? Le dije su nombre de usuario y vi cómo el color se desvanecía de su rostro. Gus, llamó, atrayendo la atención de nuestro guardia de seguridad. ¿Puedes quedarte con ella un minuto? Imane se fue sin decir más. El sonido de sus pasos apresurados excepcionalmente fuerte en el pasillo, por lo demás silencioso. No hubo mucho tiempo para obtener información de Gus. Antes de darme cuenta, me llevaron a una sala de reuniones sin ventanas, donde mi gerente y algunas personas de recursos humanos se habían reunido. Resulta que Mike Richardson, mi predecesor, había sido despedido en el acto mientras la policía lo escoltaba fuera de la oficina. Arrestado bajo sospecha de múltiples secuestros y asesinatos, dijeron. Desapareció de su celda una noche y se desvaneció de la faz de la tierra. Sospecho que la policía llegará pronto, pero solo hay una cosa en la que puedo concentrarme: el mensaje que recibí de Mike hace 5 minutos. Hablemos de nuevo pronto. No te preocupes por contactarme, yo te encontraré. Un accidente en el trabajo. He estado soldando durante 30 años. Conozco tantos trucos del oficio que la gente me llama David Blaine. La empresa a menudo me asignaba a los chicos nuevos para que aprendieran más. Uno de ellos, Dylan, resultó ser especialmente frustrante. Alrededor de él siempre pasaban cosas malas. Me daba un soplete y al encenderlo, una tuerca floja en la línea de acetileno empezaba a lanzar llamas hacia mí. Lo enviaba a cortar alguna pieza y la sierra de corte casi le arrancaba una pierna. Le pasaba una pieza que acababa de soldar y de repente sus guantes tenían agujeros y se quemaba los dedos. La mala suerte lo seguía como un tiburón tras la sangre. Por supuesto, el nuevo representante de OSHA siempre estaba cerca dándole problemas. Mi trabajo es mantenerte seguro y tú lo haces más difícil que nadie, le gritaba. Soy un soldador a la vieja usanza. Uso una máscara de soldar con lente pasivo. El tipo que a veces ves en las películas donde inclinas la cabeza para bajarla sobre tu cara cuando estás listo para soldar. No puedes ver nada a través de ella, a menos que estés soldando activamente. Todos los demás usan máscaras de oscurecimiento automático. Tienen algún tipo de sensor que te permite ver a través del lente, como si fueran gafas de sol, hasta que detecta un arco. Luego se oscurece como la mía para que no te quedes ciego cuando empiezas a soldar. Para mí es pura magia.
No soy ingeniero. Estábamos en un trabajo instalando una barandilla en el techo del 6º piso de un edificio de apartamentos, cuando la suerte de Dylan fue de mala a peor. Siguiendo las normas de seguridad, ambos teníamos arneses atados al techo detrás de nosotros. Me agaché con una amoladora para limpiar la pintura del metal, donde íbamos a soldar, para obtener una buena conexión, mientras Dylan se acercaba cargando la barandilla. Fiel a su estilo, al moverla a su posición, me golpeó en la parte trasera de la cabeza, enviando mi máscara a volar fuera del edificio hacia el estacionamiento abajo, donde se hizo pedazos. «Oh, mierda, lo siento, hombre», dijo. «Te compraré una nueva, puedes usar la mía por el resto del día». Gruñí algo no comprometedor, pero tomé su máscara y me la puse. Con el visor bajado, todo estaba tintado de verde. Colocó la barandilla y estaba a punto de fijarla en su lugar, cuando de repente se inclinó hacia adelante, cayendo del edificio junto con Dylan. Su grito se cortó de golpe cuando se estrelló en el estacionamiento. Me levanté frenéticamente mirando a mi alrededor y el visor se oscureció. Vi una figura roja y brillante con cuernos y alas puntiagudas parada a mi lado. Aterrorizado retrocedí, levantando el visor. El representante de OSHA estaba allí sosteniendo el extremo deshilachado del arnés de Dylan, chasqueando la lengua en desaprobación. «Mañana por la mañana voy a solicitar empleo en otra empresa». Un negocio familiar. Me convertí en gerente del hotel familiar el año pasado, y déjame decirte, el negocio ha estado lento. Una vez tuvimos a una medium, y dijo que estaba embrujado. Algo relacionado con terrenos de entierro Cheyenne. Dijo que lo mejor que podíamos hacer mi padre y yo era largarnos, y hasta ella parecía asustada por los gemidos de las paredes por la noche. A la gente le gusta la idea de un hotel embrujado, pero solo si los espíritus son antiguos. No les gustan los fantasmas recientes. Mi padre estaba en la recepción esa noche cuando la pareja se registró. Dijo que eran drogadictos. Llamó a la policía alrededor de las 3 a.m. Cuando derribaron la puerta, ella ya estaba muerta. Había sido atada, amordazada y mutilada. Llevaron a mi padre para interrogarlo, y dijo que había escuchado su grito, y ellos dijeron que eso era imposible porque el asesino la había golpeado por detrás y le había puesto la mordaza de inmediato. Se marchitó como una milenrama bajo el sol de julio. Mi padre no era el tipo más listo, no había visto el cuerpo, pero sabía el tipo de nudo, la palabra que su novio le había tallado, incluso qué canal estaba viendo en la televisión. Lo acusaron de complicidad en el asesinato, y una vez que se presentó el cargo, lo aceptó. Mi padre vivió y murió por el hotel familiar. Era lo mejor para el negocio. Fui a verlo a la cárcel, y me dijo que era hora de que supiera sobre la habitación 300. La habitación 300 había estado fuera de límites para mí. Cuando era niño, mi padre me decía que estaba embrujada, y luego, de adulto, que era un peligro para la salud. Llegué a casa y quité las tablas de la puerta. No se veía como esperaba. Era idéntica a todas las habitaciones del hotel. Había 2 camas con colchas a cuadros y una pintura de un niño sosteniendo un perro. Y luego vislumbré una puerta falsa que conducía a un hueco. Los clientes siempre se quejaban de que las habitaciones eran claustrofóbicas, y ahora sabía por qué. Integrados en el diseño estaban los pasadizos secretos. Los ojos de buey estaban en los techos, accedidos por escaleras, y a través de falsas alarmas de humo. En el centro de los pasadizos había una oficina. Las estanterías empezaban con cintas de video de hace 40 años y seguían con CDs. Mi padre era un pervertido, tal vez lo único peor para el negocio que ser un asesino. Lo entiendo. Es una vida solitaria ser gerente de hotel. Me prometí a mí mismo que no lo haría. Pero después de descubrir la habitación 300, decidí continuar con el pequeño pasatiempo de mi padre. Ayuda. ¿Y qué daño está causando? Cuando te estás duchando o haciendo el amor con tu amante, no pongo las grabaciones en internet. Es para la colección de mi padre y mía. ¿Quién sabe? Tal vez tú también estés solo. La próxima vez que te encuentres en un hotel en el Medio Oeste, saluda al techo. Tal vez alguien te esté saludando de vuelta.
Una vez me quedé fuera de mi lugar de trabajo y me niego a que vuelva a pasar. Aquí está el porqué. Cuando tenía poco más de 20 años, trabajaba en una guardería para perros. No era un mal trabajo en absoluto. Mucho trabajo rutinario, claro, pero pagaba las cuentas y la mayor parte del tiempo estaba en la recepción, lo que significaba que evitaba mucho la interacción directa con la mayoría de los perros. En su lugar, trataba con los dueños, o padres de mascotas como los llamábamos, lo cual, aunque era más mi fuerte, a menudo era peor. Al menos con un perro puedes justificar que sea estúpido. Mirando hacia atrás en esa noche, habría preferido tratar con una persona que con el perro que encontré. Una de mis tareas al trabajar en la recepción por la tarde era limpiar el vestíbulo y cerrar las puertas principales por la noche. El turno de apertura llegaba por la mañana, abría las puertas y el ciclo se repetía. Estaba haciendo esto cuando me di cuenta de que me había quedado fuera del edificio. Para un poco de contexto adicional, el edificio en sí tenía 3 puertas principales. Todos conducían a una especie de corredor, antes de llegar a la puerta principal, que daba acceso al edificio real. Las 2 primeras puertas debían cerrarse y abrirse manualmente, pero la puerta principal se cerraba y abría automáticamente con un temporizador. Normalmente esto no era un problema. Cada empleado tenía un llavero que al presionarlo en un sensor cerca de la puerta, la desbloqueaba brevemente para permitir la entrada. Pero mi llavero estaba con mis llaves, que estaban guardadas en mi casillero dentro del edificio. De nuevo, esto normalmente habría sido una molestia menor en el peor de los casos. Podría simplemente ir a la puerta trasera, golpear durante 1 minuto o 2 y esperar a que uno de mis compañeros de trabajo abriera la puerta. Pero esa noche me quedé para terminar de limpiar el vestíbulo, retrasado por unas cuantas recogidas de última hora y un cliente particularmente hablador por teléfono. Estábamos trabajando con un equipo reducido, ya que los nuevos empleados eran escasos y la chica con la que estaba trabajando estaba cansada y deseosa de irse a casa. La dejé ir y le dije que cerraría yo solo. Ojalá le hubiera dicho que se quedara. Parado allí en el corredor, con solo la llave de las 2 puertas delanteras, me maldecía a mí mismo. Me había jodido esta vez, y ahora tendría que hacer la humillante llamada para que alguien viniera al edificio y me dejara entrar. Sentía el peso de mi teléfono en el bolsillo y metí la mano solo para quedarme helado. No era mi teléfono, sino mi billetera. Mierda. Solo entonces me di cuenta de que mi teléfono también estaba dentro del edificio. Durante las partes más lentas del día, lo había sacado y había estado enviando mensajes a mi novio en ese momento. Ahora estaba en la recepción, tan cerca pero tan lejos al mismo tiempo. No solo me había quedado fuera del edificio, me había quedado fuera del edificio sin forma de pedir ayuda. En mi mente exagerada, el suicidio empezaba a parecer una muy buena opción. Había una gasolinera a aproximadamente 1 milla de distancia que sabía que estaría abierta, y supuse allí podría usar un teléfono y contactar a mi compañero de cuarto para que viniera a recogerme. Por la mañana, podría dejar la llave y recoger mis cosas. Desbloqueé una de las 2 puertas y salí, volviendo a cerrarla detrás de mí. Metí la llave en el bolsillo y comencé a caminar. Ya estaba oscuro y tenía frío, y estaba ansioso por terminar con esto. Fue entonces cuando escuché el clic de uñas contra el pavimento, apenas audible. Mi primer instinto fue que, de alguna manera, un perro había escapado. Claro, los perros callejeros no eran raros, especialmente en la ciudad donde vivía, pero dada la proximidad al edificio, temí que de alguna manera algún perro hubiera logrado escapar sin que lo notáramos. Esto habría requerido una negligencia increíble por nuestra parte o una inteligencia increíble por parte del perro, pero técnicamente era posible. Me di la vuelta y escaneé el área, tratando de localizar la fuente del sonido. El estacionamiento estaba iluminado por una sola farola y las luces exteriores de los edificios cercanos, y la oscuridad de la noche se cernía, espesa y negra como la tinta. El ruido provenía más atrás, cerca del estacionamiento de empleados, lo que solo alimentó mi sospecha de que un perro había escapado. Realmente no quería volver allí en la oscuridad, pero tampoco estaba muy interesado en meterme en problemas
por dejar escapar a un perro. Avancé lentamente, manteniendo los oídos y los ojos abiertos, tratando de encontrar al perro. Finalmente salió de las sombras, parado cerca de mi coche. Era un gran y sucio Gran Pirineo, y tuvimos una breve competencia de miradas mientras intentaba averiguar quién era. Tuvimos algunos perros de esta raza en la guardería, pero era principalmente para el cuidado diurno, y esa noche no había ninguno en el edificio. No reconocía a este perro específico, pero esperaba que tuviera un collar con un nombre y número, para poder al menos llamar al dueño y decirle dónde había encontrado a su animal cuando tuviera la oportunidad. Me arrodillé y extendí la mano, haciendo un ruido de beso con la esperanza de atraerlo. «Hola, bebé», dije usando mi voz para perros, haciéndola lo más suave y no amenazante posible. «Ven aquí». El perro dio unos pasos hacia adelante, aún con los ojos enfocados en mí. Fue entonces cuando noté el olor. Carne podrida y sangre, tan fuerte que podía olerlo desde donde estaba. El perro apestaba a descomposición. En mi mente, lo racionalicé. Estábamos junto a una carretera. Después de todo, no se podía saber qué tipos de animales muertos podría haber estado comiendo. Simplemente hice lo mejor para ignorarlo en favor de asegurarme de que el perro estuviera bien. Continué llamándolo durante unos minutos, haciendo tantas voces de bebé como pude. No quería acercarme al perro, por si acaso estaba nervioso, pero si pudiera mirar ese collar. Después de unos 5 minutos de esto, me levanté, observándolo por otro momento. No era un perro que reconociera, y no pude lograr que se acercara a mí por su propia cuenta, así que mi cerebro cansado y aún en pánico, decidió que no era mi problema. Le diría a mi gerente por la mañana que había visto un perro rondando y que estaba bastante seguro de que no era uno de los nuestros. Luego, tal vez podríamos encontrarlo de nuevo, limpiarlo y ver si pertenecía a alguien. El control de animales en mi ciudad no tiene muy buena reputación, así que pensé que sería mejor esperar. Me di la vuelta y comencé a alejarme, de vuelta a la carretera, cuando escuché el clic de uñas contra el pavimento una vez más. Me di la vuelta para ver al perro acercándose de nuevo. Sus movimientos eran bruscos y descoordinados, y eso, combinado con su estado, me hizo pensar que estaba herido. Así que me detuve. El perro nunca dejó de moverse hacia mí, pero cuando notó que me había detenido para mirarlo, también se detuvo. Luego, mirándome fijamente una vez más, comenzó a correr. Sus patas se agitaban y su cabeza se balanceaba mientras corría directamente hacia mí y mi estómago se hundió. ¿Alguna vez has sido presa? ¿Alguna vez has mirado algo a los ojos y simplemente sabías, en alguna parte profunda y primitiva de tu cerebro, que iba a matarte? Es una sensación extraña. Todo el miedo frío y pesado que se infiltra en ti, como un líquido en la tela. En ese momento, mi mente me gritó que corriera. En pánico, rompí a correr, dirigiéndome directamente a la puerta del edificio. Tenía unos segundos preciosos antes de que me alcanzara, y forcejeé con la llave mientras apresuradamente desbloqueaba la puerta y la abría de golpe, agarrándola y cerrándola justo antes de que el perro llegara. Respirando con dificultad, cerré la puerta con llave y retrocedí, con los ojos aún en el perro. Todo lo que nos separaba ahora era algo de metal y medio centímetro de vidrio. Podía ver al perro mucho más claro entonces. Su pelaje estaba sucio con polvo y tierra, y su pecho estaba cubierto de algo oscuro que solo podía esperar que no fuera sangre. Sus ojos estaban inyectados de sangre y vidriosos, y de su boca goteaba saliva, espesa y roja. El olor era aún más fuerte en ese momento, nauseabundamente fuerte. Cualquiera que fuera la situación con este perro, era grave. No estaba seguro de qué más hacer. Incluso si saliera por la puerta opuesta, no habría forma de que pudiera superarlo. No podía ir corriendo hacia mi coche porque no tenía mis llaves, que estaban dentro del edificio junto con mi llavero y mi teléfono. Sin salida, sin forma de pedir ayuda. Todo lo que podía hacer era sentarme y esperar en el corredor. Supuse que eventualmente se rendiría. Tendría que hacerlo después de todo. Y supuse que una vez que se moviera y se fuera, podría correr hasta la carretera y pedir aventón hasta la gasolinera. Temblando, me senté, sin quitarle la vista de encima al perro,
Estaba allí mirándome y luego gimió. Digo, gimió, pero era más como un largo y prolongado jadeo, como algo que intentaba imitar el gemido de un perro en lugar de hacerlo. Puntuó el ruido con un gorgoteo enfermizo, y luego inclinó la cabeza para escupir una mezcla de sangre, saliva y flema, escupiéndolo en la ventana frente a él. Se deslizó por el vidrio, dejando un rastro pegajoso, y tuve que mirar hacia otro lado antes de que la vista me hiciera vomitar. Giré la cabeza completamente, tratando de calmar mi respiración. A pesar de mis mejores esfuerzos, el miedo y la náusea estaban a punto de vencerme de todos modos, y me acurruqué en mí mismo, haciendo lo mejor para mantener todo bajo control. Me deslicé alejándome de la puerta en favor de la opuesta, tratando de poner tanta distancia como pudiera entre el perro y yo. No tengo idea de cuánto tiempo me quedé así, acurrucado en una bola, pero cuando levanté la vista, el perro aún estaba allí mirándome. Estaba medio convencido de que estaba soñando, o de que de alguna manera la situación no era real. ¿Cómo empezaría siquiera a tratar de convencer a alguien de lo que estaba pasando ahora mismo? ¿Qué le diría a mi novio? Lo siento, cariño. No pude llegar al teléfono anoche, perro zombie y eso. Lo que comenzó como un simple final de mierda para la noche, logró convertirse en la escena del coche de Cujo. De todas las cosas. Pero el retorcijón en mi estómago y el frío mordiendo mi piel fue suficiente para asegurarme de que todo esto era muy real. No habría despertar, no habría un regreso súbito a la realidad. Incliné la cabeza hacia abajo, tratando de convencerme de que estaría bien, cuando escuché sus uñas rascarse contra el vidrio. Sacudí la cabeza hacia arriba y miré, inhalando bruscamente cuando el perro se puso de pie sobre sus patas traseras y apoyó las delanteras contra el vidrio. Comenzó a rascar el vidrio, tratando de arañarlo para entrar, y me estremecí ante el movimiento repentino, deslizando mi cuerpo más hacia atrás. Estaba casi pegado a la puerta opuesta en ese momento, incapaz de apartar los ojos del perro. Rascó la puerta durante un minuto más, se detuvo, y luego comenzó a rascar de nuevo. Rascar, detenerse, rascar, detenerse. Este patrón se repitió durante al menos 15 minutos, y casi me había acostumbrado. El vidrio era lo suficientemente grueso como para que estuviera bastante seguro de que soportaría los arañazos del perro, y si no lo hacía, supuse que no tendría que preocuparme por nada más después de eso. Cuando el ruido se había convertido en un patrón algo tolerable, me volví a acurrucar en una bola, esperando poder resistir esta pesadilla de situación. El ruido se detuvo por completo, y levanté la cabeza para ver qué había pasado. El perro se había dado la vuelta y se estaba alejando. El alivio fue como si me quitaran un peso de 2 toneladas del pecho, y me levanté para ver al perro marcharse. Sin embargo, mi alivio duró poco cuando se detuvo y se dio la vuelta. Una vez más, estábamos en una competencia de miradas. Una regla bastante común con los animales es nunca mirarlos a los ojos. Había estado evitando activamente hacer eso todo este tiempo, pero finalmente, mi mirada se deslizó y se clavó en los ojos del perro. No había nada allí. Estaba vacío, como si alguien hubiera sacado los ojos originales del perro y los hubiera reemplazado con vidrio. El perro rompió a correr de nuevo, haciéndome estremecer y retroceder. Mientras corría, se tambaleaba y serpenteaba como si estuviera borracho, pero la distancia entre nosotros era corta. En segundos, se había lanzado contra el vidrio de la ventana, golpeando su cabeza contra ella. Grité. No me avergüenza admitirlo. Grité y me acurruqué en la esquina, mirando con terror mientras el perro retrocedía, corría y se lanzaba contra la puerta, una y otra vez. La puerta, afortunadamente, estaba aguantando. A pesar de los repetidos intentos del perro, se mantenía firme, lo único en toda esa noche que me había sido de alguna utilidad. El perro se estaba agitando, gorgoteaba y gemía mientras rascaba la puerta una vez más, aparentemente rindiéndose a lanzarse contra ella. Noté que se había herido en el proceso. La piel justo encima de su ojo se había abierto, y su boca era un desastre sangriento. La sangre brotaba de las heridas y goteaba al suelo. Luego retrocedió e intentó una vez más. El mundo se quedó en silencio por el más breve de los momentos, y luego hubo un crujido nauseabundo. Con su tambaleo,
Debe haber chocado de frente con la bisagra, o tal vez con el ladrillo al lado de la puerta, porque en el momento en que aterrizó, el cráneo del perro se rompió por el impacto, esparciendo vísceras por la ventana. Grité de nuevo, y esta vez, el impulso de vomitar fue demasiado fuerte. Vomité allí mismo en la esquina cuando las imágenes y los olores se volvieron demasiado para mí. No sé cuánto tiempo pasé allí, a 4 patas, tosiendo y arcando mientras vomitaba el contenido de mi estómago, y cuando no me quedaba nada por expulsar, seguí teniendo arcadas secas. Colapsé en el suelo después de eso, jadeando por aire entre sollozos. No sabía si el perro aún estaba vivo, y en ese momento no me importaba. Ni siquiera me di cuenta de que me había desmayado hasta que escuché voces resonando. Cuando me desperté, era consciente de 3 cosas. Estaba en el suelo del corredor, había un sabor horrible en mi boca y que la gente estaba hablando. Tan pronto como desperté, recordé lo que había pasado. Quedarme fuera. El perro. Todo mi cuerpo se sentía como un peso muerto. Incluso cuando mis compañeros de trabajo abrieron la puerta y se acercaron para ver qué estaba pasando, no pude levantarme. Seguía teniendo miedo de que si me levantaba, seguiría allí con su cráneo roto y su hedor podrido, arañando y gorgoteando. El olor debió haber golpeado a mis compañeros de trabajo también, porque en el momento en que entraron, pude escuchar los «Oh, Dios mío» y los «¿Qué pasó?». Luego, supongo, uno de ellos notó la sangre en la ventana. Fue entonces cuando las voces se volvieron más frenéticas y cuanto más consciente me volvía, más podía distinguir de quién era cada voz. La voz de mi compañera de trabajo, Holly, estaba más cerca de mí. Podía sentir su mano extendiéndose para sacudirme. Estaba llamando mi nombre, tratando de despertarme, y hice mi mejor esfuerzo para concentrarme únicamente en ella en medio del alboroto. ¿Qué es eso? Reconocí la voz de Myrtle, que trabajaba en la parte trasera y debía haber visto al perro. ¿Es un perro? Oh, Dios mío, ¿está muerto? Ahí estaba Carlos, que había trabajado en la recepción la mañana anterior, y sin duda había venido a hacer lo mismo hoy. Holly me estaba sacudiendo más fuerte ahora, y me moví en respuesta solo para hacerle saber que estaba vivo. «Eddie, ¿estás bien?». Podía escucharla preguntar. No quería levantarme, ni siquiera responder, pero no tenía otra opción. Me levanté, lenta pero seguramente, arrastrándome a una posición sentada mientras abría mis ojos nublados. Claro, allí estaba Holly, mirando de un lado a otro de la ventana a mí. Allí estaba Myrtle, con la mano sobre la boca, y Carlos mirando atónito por la ventana al perro afuera. Todos estaban hablando al mismo tiempo, y para mí era solo un bloque masivo de ruido. El perro estaba muerto. Sin embargo, el perro estaba muerto, y eso en ese momento era todo lo que importaba para mí. ¿Qué demonios pasó? Carlos se dio la vuelta de repente mirándome. Lo único que logré murmurar fue «lo siento». El resto de ese día fue una neblina para mí. Recuerdo pasar por los movimientos, pero no estar realmente allí, si eso tiene sentido. Puedo recordar pequeños detalles, tirando mi camisa a la lavadora en la parte trasera porque estaba cubierta de vómito, sentándome con mi gerente mientras discutía con el control de animales local para que vinieran a recoger el cuerpo del perro, viendo las imágenes de la cámara de mí corriendo por el estacionamiento, con el perro siguiéndome una y otra vez, como un disco rayado. Nunca supe qué le pasaba a ese perro. Mi gerente sospechaba algún tipo de rabia, pero no lo sé. Renuncié a ese trabajo poco después. La paranoia se volvió demasiado para mí. Cada vez que iba a la parte trasera del edificio, donde estaban los perros, volvía a sentir esa sensación, esa fría y opresiva sensación de miedo en mi estómago que me hacía querer vomitar. Tenía que pedirle a alguien que se quedara en la recepción conmigo mientras cerraba la puerta, ya que tenía demasiado miedo de salir al corredor solo cuando oscurecía. La situación llegó a su punto culminante cuando un perro se soltó de su correa y trató de correr hacia la puerta, como usualmente lo haría. Desafortunadamente, yo estaba justo entre el perro y la puerta, y la visión de él corriendo hacia mí me causó tal pánico que me derrumbé en el suelo y comencé a temblar. Después de eso, me fui. No creo que nadie me culpara. He guardado todo en mi mente,
tanto el lugar como el incidente. Trato de no pensar en ello demasiado. Ahora siempre tengo cuidado con mis llaves por si acaso. La presa nunca deja de ser presa. Pensé que solo estaba haciendo mi trabajo. Había estado debatiendo si volver a este hilo para contar esta historia durante un tiempo. Así que aquí vamos. Trabajé en una gran residencia asistida durante algunos años. Me encantaba mi trabajo. Trabajaba principalmente con ancianos, pero me convertí en una asistente muy solicitada y me movían por diferentes áreas. La unidad de demencia, la unidad de rehabilitación a corto plazo, la unidad de accidentes cerebrovasculares, por todos lados. Siendo una persona sociable, me encantaba. Me gustaba ir más allá en mi trabajo y conocer a mis pacientes y sus familias a un nivel más personal. Sentía que eso me hacía una mejor CNA. No era raro que me asignaran a los pacientes más difíciles, porque generalmente podía manejarlos sin problemas. Era un día normal. Mi enfermera encargada mencionó que recibiríamos a algunos nuevos pacientes, y no le di mucha importancia. Todo transcurrió rutinariamente, y los instalamos en sus habitaciones y demás. Un paciente en particular ya estaba siendo problemático e intentó escapar varias veces, así que tuvimos que moverlo a la unidad segura. Podía escucharlo gritar y maldecir a todos, diciéndoles que eran idiotas y que era innecesario hacer todo esto. Algunas de las enfermeras sugirieron que fuera a calmarlo, así que por supuesto dije que sí. Puse mi sonrisa más encantadora y me acerqué preguntándole qué pasaba. Inmediatamente le caí bien y se calmó. Me dijo que nadie allí sabía hacer su trabajo y que quería comida de una maldita vez. Le dije que la cena se serviría pronto y que me aseguraría de llevarle su bandeja. Cooperó con todos mientras yo estuviera cerca. Tomó sus medicamentos, se duchó, se acomodó en la cama sin problema. Una vez que terminó mi turno, empezó a portarse mal de nuevo y terminó necesitando supervisión uno a uno. Diferentes miembros del personal se turnaban para vigilarlo y eventualmente me tocó a mí. Fue un día de trabajo fácil. Llevarle un helado de vez en cuando, ver algo de televisión, no me importaba en absoluto. Me contó sobre su vida y preguntó sobre la mía, principalmente si me gustaba lo que hacía y por qué nunca trabajaba en la unidad segura. Le dije que usualmente tenía mi propio grupo de pacientes en la parte delantera que debía cuidar, pero haría un esfuerzo por pasar a verlo cuando pudiera. Al principio, el resto del personal pensó que era genial. Me llamaban si él empezaba a portarse mal y todo estaba bien, pero luego empezó a apegarse demasiado. Comenzó a decir que no haría nada a menos que yo estuviera allí todo el tiempo, lo cual obviamente no podía hacer porque me necesitaban en otros lugares. Aunque flotaba entre diferentes áreas, la unidad segura era una de las que menos tiempo pasaba. Empezó a enojarse conmigo, diciéndome que necesitaba esforzarme más por verlo y que no estaba haciendo lo suficiente. Le expliqué que técnicamente él no era mi paciente y no podía pasar todo mi turno solo con él. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse realmente mal. Empezó a arremeter más, gritando y vociferando a todos. Se estaba volviendo violento no solo con el personal, sino también con otros pacientes. Era una responsabilidad. Un día tuve que llevar algo a la unidad segura, y uno de los otros CNA me dijo que él estaba preguntando por mí. Así que asomé la cabeza, y él comenzó a decir cosas como, «Ahí está mi chica». Me sentí incómoda, pero me mantuve calmada por fuera. Si él estaba de buen humor, no quería ser yo quien lo arruinara para los demás. Me dio un gran abrazo y me besó en la mejilla, lo que inmediatamente me hizo sentir mal. Me reí un poco y salí de allí lo más rápido posible. Después de eso, evité la unidad segura a toda costa. Comenzó a decirles a las enfermeras que solo quería que yo lo cuidara, y cuando le dijeron que no era posible porque esa no era mi área, empezó a ir a mis jefes y a los directores de la residencia diciendo que solo quería que yo lo cuidara. Afortunadamente, mis jefes me respaldaron y le dijeron que no había manera de que pudiera ser asignada allí debido a mi alta demanda en otras áreas. Ya estaba corriendo por todas partes y la unidad segura estaba completamente fuera de mi camino.
No le gustó escuchar eso y comenzó a amenazar a todos diciendo que lo lamentarían y que eso no era el final. Mis jefes me llamaron a la oficina tan pronto como llegué al trabajo al día siguiente y me explicaron que no se me permitía acercarme a esa ala y que debía evitar cualquier contacto con él. No tuve ningún problema con esto y continué con mi día. Él comenzó a golpear las puertas de la unidad segura, exigiendo que lo dejaran salir y diciendo que necesitaba verme. Mi ansiedad estaba por las nubes y hasta falté al trabajo unas cuantas veces porque no quería verlo. La residencia estaba trabajando rápido para sacarlo de allí porque tenían razones para creer que posiblemente podría estar en peligro debido a su comportamiento violento. Además de todo eso, no ayudaba que algunos de los otros miembros del personal estuvieran murmurando a mis espaldas, diciendo que yo había permitido que todo esto sucediera y que siempre estaba coqueteando con él y otras cosas feas. Finalmente, lograron darle el alta y sentí un gran peso levantado de mis hombros. Aparte de las personas que todavía hablaban de mí a mis espaldas, sentí que podía volver a hacer mi trabajo correctamente. No dejé que los comentarios negativos y desagradables cambiaran la forma en que trataba a mis pacientes, con los brazos abiertos y el corazón abierto. Las cosas empezaron a volver a la normalidad. O eso pensé. En uno de mis días libres, recibí una llamada de una compañera de trabajo. Me dijo que él había llamado a la residencia preguntando por mí. Ella le dijo que no estaba trabajando ese día y él comenzó a preguntar por mi horario. Había lidiado con alguien que me acosaba antes, así que inmediatamente empecé a sentirme mal. Ella me dijo que ya había informado a nuestro jefe y que debía ir a hablar con los directores de la residencia cuando volviera al trabajo al día siguiente. Así que lo hice. Expresé mis sentimientos y les dije que me ponía nerviosa que él hubiera llamado por mí, y la cara de la directora de la residencia se cayó. Me dijo que no era solo una vez que había llamado. Estaban recibiendo llamadas sin parar de él preguntando cuándo estaría yo, y que si no le decían mi horario, iría él mismo a averiguarlo. Tuvimos que hacer un plan de acción por si aparecía, y hasta sugirieron cambiarme a un turno diferente, porque él sabía que trabajaba por la tarde, noche. No se me permitía ir a ningún lado sola, y tenía que ser recogida y dejada en el trabajo. Mientras esperaba mi transporte, tenía que esperar dentro del edificio y tener a alguien que me acompañara dentro y fuera. Las llamadas continuaron y finalmente tuvieron que amenazar con acciones legales, y tuvieron una gran reunión con todo el personal de la residencia. Me sentí humillada y pequeña, sabiendo que todos los murmullos y comentarios sarcásticos volverían. Pero afortunadamente tuve más apoyo que odio. Las llamadas finalmente empezaron a disminuir y mis verdaderos amigos en el trabajo me defendieron cuando no estaba allí para defenderme ante las personas que no me creían. Empecé a volver a mi rutina normal una vez más y comencé a sentirme como mi antiguo yo alegre. Uno de mis jefes me llamó a la oficina un día con una gran sonrisa en la cara y me dijo: «Ya no te molestará más. Está en la cárcel por violar la libertad condicional». Estaba en la luna. Sentí que podía respirar de nuevo. Mi pesadilla finalmente estaba llegando a su fin. Un mes más o menos después, esto fue hace un tiempo, así que no recuerdo exactamente cuánto tiempo, estaba en el trabajo preparando a la gente para acostarse y de repente todos empezaron a hablar y murmurar como locos. Mi teléfono estaba sonando sin parar, así que finalmente atendí una llamada de una de mis enfermeras encargadas. Me dijo que él había sido asesinado en la cárcel y que revisara el artículo que me envió. Me enteré de que tenía un historial increíblemente violento, incluyendo abuso, abandono infantil, otras cosas indescriptibles, abuso doméstico, robo, algunas otras cosas. Mis jefes me preguntaron cómo me sentía y les dije que no podía decir que estaba lo más mínimo triste y que no me sorprendía que su temperamento y boca le hubieran metido en problemas. He dejado esa residencia desde entonces. Me he mudado a cosas más grandes y duermo tranquilamente por la noche sabiendo que alguien así nunca podrá molestar a nadie más.